Rita Pavón, ¿eh? Sí, el baile del matone, que no es más que el tocho, el ladrillo clásico de tal, pero oye, pues mira. Construyendo en esta sección, ¿verdad? Exactamente, por eso la gente elección que de sale de la crisis construyendo. Además, con Telefónica nos inventan cada cosa. A ver. Hoy hablamos de Ludus, Federico. Es una startup que realiza simulaciones de realidad virtual, pero que es un terreno que conocíamos básicamente, pero en este caso está enfocado a cuerpos de seguridad como bomberos o a personas que realizan trabajos en andamios, esos trabajos verticales en los que es alta la probabilidad de las caídas. Entonces se dedican a, por ejemplo, atender a simulacros de lo que podría ocurrir. Pero incluyendo y también incendios, terremotos. Bueno, el vídeo que he visto yo, de hecho, que te recuerda completamente a un videojuego, en ese caso es un camión cisterna que ha vertido su producto tóxico, pues me imagino que en algún lugar del norte, porque concretamente ellos son una empresa que está siendo acelerada por Telefónica Open Future en Vizcaya, y de hecho son los bomberos de allí los que ya han tenido la suerte de probar este simulador y enfrentarse a esos simulacros que, como digo, habíamos visto a lo mejor en accidentes aéreos, en personas que se dedican al vuelo, pero no habíamos visto nunca en este terreno. Además, así que, basado en hechos reales, en necesidades reales. Completamente, y sobre todo que ya ha sido probado, ya ha sido testado por ese cuerpo de bomberos. John Martínez es uno de los creadores de Ludus, que me imagino además que ha elegido el nombre porque tiene algo que ver con el momento lúdico, efectivamente, porque al fin y al cabo estamos ante un videojuego puro y duro. Bueno, John, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primero, ¿cómo se os ocurre darle este aspecto, esto de juego y no como de amenaza de apocalipsis? ¿Es porque los bomberos modernos necesitan también una cosa más amena, o porque aspiráis a llegar a más gente en la prevención de catástrofes naturales, que son mucho más corrientes de lo que la gente cree, y sobre todo que cuando se producen casi nadie está preparado? Bueno, el principal motivo de entrenar con realidad virtual es el poder llevar o acercar a un servicio como puede ser bomberos o policía una situación de estrés sin tener que someterse a esa situación en el mundo real, ¿no? Pudiendo vivirla mediante la realidad virtual. Entonces vimos que el entrenamiento que hacían hasta ahora era muy poco atractivo, en el sentido de que no podían hacer esos entrenamientos en cualquier momento, tenían que hacer un desplace, incurrían en unos costes logísticos muy grandes, o necesitaban ocupar infraestructuras, ¿no? Pero en cambio, a través de tecnología derivada y que viene del mundo del videojuego, podíamos acercarle eso de manera más amena y muy intuitiva a esos usuarios, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la idea. Lo importante además es que estáis en todo momento analizando las decisiones que ellos toman. Más que la frialdad, a mí me parece interesante el cómo enfocan, cómo abordan, ¿no? Esa manera de enfrentarse al hecho. John, ¿cuál es el problema fundamental, por ejemplo, de un bombero ante un gran incendio? Vamos a poner una fábrica de algodón o de lo que sea, o de tela, que de pronto se quema y estamos ante un incendio. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona que se la tiene que jugar en una situación de alto riesgo, no pensado, que tiene que improvisar, porque aunque vaya pensando, hasta que no ves el incendio y no ver por dónde puede entrar, ¿qué es lo más difícil que encuentra, por ejemplo, un bombero o un guardia civil que trata de rescatar en una situación de siniestro a alguien? Justo lo que tú has comentado, Federico, la incertidumbre. Ellos tienen un manual y tienen un protocolo, pero realmente cuando llegas a una situación de riesgo, siempre hay imprevistos. Puede haber un acelerante con el que no contabas, o una víctima ubicada en una ubicación de difícil acceso, etcétera. Entonces, esta es una de las principales ventajas de la simulación en realidad virtual, que es que cada simulación es distinta. Podemos incluir elementos variables y para ellos cada ejercicio es un ejercicio completamente distinto. Entonces, ese factor de incertidumbre lo podemos replicar muy muy bien, y ellos al final lo que hacen es adquieren unos automatismos para poder estar preparados ante cualquier situación. Entonces, es el principal valor. ¿Y habéis pensado en la realidad? Es decir, en escenarios reales. Me imagino que en el videojuego estáis realizando este tipo de maniobras o simulacros en sitios inventados, ¿o no? ¿Habéis plasmado la realidad para que luego les resulte más sencillo? Sí, nosotros de cara a desarrollar escenarios lo que hacemos es utilizamos los históricos de accidentes o de siniestros que han ocurrido, y los tomamos de base para plasmar esos escenarios de entrenamiento. De hecho, una de las cosas que diferencian la simulación o el entrenamiento en realidad virtual de un videojuego es que
replicamos de manera realista el comportamiento del escenario. En un videojuego para el gran público, lo que quieres es buscar ese factor de diversión y te importa un poco menos perder realismo. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Lo que nosotros enfocamos mucho es que, por ejemplo, el fuego se propague de manera natural y de manera realista, que las víctimas se comporten de manera natural, con el grado de nerviosismo que ellas tienen, etcétera. Entonces, esa es un poco la principal diferencia entre un videojuego y nuestro software de entrenamiento, ¿no? Que, aunque utiliza técnicas derivadas del mundo de desarrollo de videojuegos, aportamos esa capa de realismo que les permite hacer un entrenamiento eficaz, y luego medimos todas las reacciones de los usuarios, de las personas que están entrenando. Y habrá game over, me imagino, ¿no? Bueno, si algo sale mal, habrá que decírselo. Por supuesto. Luego aquí también, por ejemplo, trabajamos con distintos equipos, por ejemplo, de psicólogos, porque el cómo decirles que han cometido un error es muy importante. Por ponerte un ejemplo, a un cuerpo de policía o a un servicio de bomberos, si cometen errores en las tareas de salvamento, no llegamos nunca a mostrar las consecuencias de esos errores, porque sería contraproducente para ellos. Los paralizaría, claro. Bueno, y John, una cosa, a partir de esto, en vuestra experiencia, ¿qué digamos, no solo me salen ya anglosajonizazos, o sea, como fake, el feedback, la manía, es decir, ¿qué respuesta habéis tenido? Hablamos de los bomberos, pero en general, la gente que ya ha visto esto, y vosotros, ¿qué habéis visto a partir de la respuesta de la gente? Es decir, ¿tenéis que perfeccionarlo en algún sentido? ¿Queréis ampliarlo a otras actividades? Nosotros estamos ahora muy centrados en dos sectores, en el sector industrial y en el sector de emergencias, y llevamos con este proyecto unos 5 años, y lo que estamos viendo, sobre todo desde hace un año para aquí, es que cada vez hay más interés. De hecho, hemos abierto este año una oficina en Madrid, porque al final nos pasábamos más tiempo en el coche que trabajando, y también estamos teniendo, fuera de España, estamos teniendo también buena acogida. Entonces, lo que vemos es que cada vez se está cotidianizando más. La realidad virtual hace 3 años era algo muy, muy extraño, y a día de hoy mi madre me llama de vez en cuando y me dice, oye, que en la radio o en la tele están hablando de realidad virtual. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que se está democratizando mucho más, y que eso a nosotros nos permite, cuando llegamos a una reunión, poder explicar qué es lo que hacemos y no con qué lo hacemos. Bueno, pues no es poca cosa. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, porque si os apadrina Telefónica es porque sois buenos. Si no, con la competencia que hay, eso es indudable, y que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, pues hacemos una nanopausa. Nada, 2 minutos y ya está Andrés Amorós. ¿Te acuerdas una cosa de un verso de Pablo Neruda? Todo en ti fue catástrofe. Sí, señor, sí, señor. Y también aquello de Salinas. Amor, amor, catástrofe. Que hundimiento del mundo. Y luego siniestro total. Es la mañana. Es radio.